Bien, alumnos, ahora tenemos el caso de una tabla de doble entrada con dos variables cuantitativas. Se nos presenta el caso de la distribución de los empleados de la empresa a los productores, sociedad anónima, según rango salarial percibido, o sea, ingresos salariales, variable cuantitativa continua, la cual está expresada en intervalos de clase de amplitud 10.000 pesos, y la variable año de contratación, que es una variable temporal, variable cuantitativa continua, a pesar de expresarse en valor entero. Recuerden que a esta variable la pueden particionar eh, en meses, días, horas, minutos, segundos, décimas de segundo, o sea, el tiempo se lo puede fraccionar. Bueno, ambas variables son cuantitativas continuas. Una tabla de doble entrada con dos variables cuantitativas se llama de correlación o distribución conjunta. Bueno, la unidad de observación, es decir, a qué hacen referencia estos valores, decimos que son empleados. Ahí lo dice el título de la tabla. 17 empleados que cobran entre 30.000 y menos de 40.000 pesos durante el año 2016. Durante el año 2018 hubo 31 empleados que cobraron entre 50.000 y menos de 60.000 pesos, por ejemplo. Al igual que en una tabla de asociación o contingencia, la frecuencia conjunta puede ser leída en función de las dos variables. O sea, estas frecuencias son descriptas en, en función de la definición de las dos variables. En este caso, año y rango salarial percibido. No así con las frecuencias marginales, tanto por columna como por fila. Ellas solamente describen el comportamiento de una sola variable. Bueno, vamos a graficar también los tres tipos de frecuencia, las dos marginales y la conjunta. Primero que nada vamos a calcular los totales por columna. Copiamos el formato para andar más rápido con los cálculos. Y ahí tenemos la distribución marginal por columna, las celdas amarillas. Si sumamos horizontalmente, tenemos la distribución marginal por fila. Y le damos de color celeste. Bueno, tenemos el total general, que es el dato más resumido. Podemos sumar en vertical o en horizontal. Tiene que dar el mismo resultado, por supuesto. Entonces, hay 405 empleados que trabajaron entre el año 2015 y 2018, cobrando entre 20.000 pesos y menos de 70.000 pesos. Bueno, vamos a representar la distribución marginal por columna. En este caso, como es una variable cuantitativa continua y está expresada en intervalos, vamos a utilizar, valga la redundancia, un gráfico de histograma. Bueno, vamos al menú insertar, elegimos columna, seleccionamos datos y agregamos. ¿Qué valores tiene esto? Seleccionamos las celdas amarillas, aceptamos. Etiqueta del eje horizontal serían los rangos salariales. Ahí está, ¿ven? Acepto, acepto. Elegimos un diseño apropiado, que es el 9. Bien. Etiqueta del eje horizontal. Ponemos rangos salariales en pesos, entre paréntesis, porque puede ser en dólares, en euros. Hay que poner la unidad de medida del dinero en este caso. Y aquí la frecuencia, cantidad de empleados, ¿no? O empleados. El título del gráfico sería, por ejemplo,
agrupamiento de empleados según rango salarial percibido. Periodo 2015-2018. Bueno, fíjense cómo hay que darle formato, si no queda una construcción fea. Achicamos la letra, eliminamos estas líneas. ¿Y qué está faltando? Bueno, hacer más ancho, que coincidan las barras. Botón derecho, dar formato, sin intervalo. Ya que estamos, cambiamos el relleno, elegimos otro color, como quien practicar. Color de borde, no sé, línea sólida, vamos a elegir un blanco. Listo. Ahí está. Perfecto. Vemos cómo se distribuye los empleados según rango salarial, o sea, la distribución marginal por columna hemos graficado. Vamos a hacer el gráfico de la distribución marginal por fila. Como la variable es temporal, lo más apropiado es elegir un gráfico lineal. Entonces vamos a insertar un gráfico de línea. Podemos elegir esta opción, que marque los puntitos. Seleccionamos los datos. ¿Qué datos son? Estos 4 datos. Perdón, el nombre de la serie no va nada. Aquí. Valores de la serie. Aceptamos. Etiqueta del eje horizontal van los años. Acepto, acepto. Ahí está, ¿ven? Otra vez, el diseño apropiado sería el 10. Borramos esta referencia que no nos sirve. Estas líneas. En el eje horizontal voy a poner año. En el eje vertical, ¿a qué hace referencia estos valores del eje vertical? A cantidad de empleados. A cantidad de empleados. El título que voy a elegir. Evolución interanual de empleados contratados. Achicamos. Bien. Fíjense que todo el recorrido de la variable, o sea, cantidad de empleados, oscila entre 80 y 118. O sea, el año que menos contrata es 80, que sería aquí en el 2018, y el que más contrata es el 2015, que es 118. Nos sobra eje vertical, entre 0 y 80, digamos. Entonces, nosotros podemos cortar el eje, ya sea el eje vertical o el horizontal, o los dos juntos. Pero vamos a cortar el eje vertical, vamos a dejar, vamos a achicar el recorrido de manera tal de que se amplíe la escala y se pueda apreciar de mejor forma el comportamiento de la serie. O sea, toda esta curvatura que se ve más o menos uniforme, si yo amplío la escala, se tendría que apreciar de mejor manera estos quiebres, digamos. Entonces vamos a elegir un recorrido que vaya entre, por ejemplo, 75 y 120. Un poquito antes y un poquito después de los valores mínimo y máximo. ¿Cómo se logra eso? Haciendo botón derecho del mouse sobre el eje vertical y me tiene que aparecer esta opción, dar formato a eje. Aquí voy a elegir el mínimo, que me pone de manera automática junto con el máximo, voy a elegir en fijo. Y voy a poner 75. Y aquí en máximo voy a poner 120. Cierro. ¿Ven? Cómo el recorrido del eje vertical va entre 75 y 120. Y cómo ahora la curvatura de la serie, del gráfico lineal, ya no es tan uniforme, sino más pronunciado. Podemos hacer clic con el botón deshacer aquí arriba a la izquierda.
para que ustedes vayan viendo, ¿ven? Todo, e ir eliminando los pasos que uno ha hecho y ver cómo estaba originalmente, ¿ven? Cuando el recorrido de 0 a 140, el comportamiento. Pero fíjense cómo estos pequeños quiebres se aprecian de mejor manera cuando disminuye el recorrido, aumenta la escala, o dicho de otro modo, puedo ver más de cerca, digamos, la serie, como poner una lupa. Eso es importante también destacar. Lo corremos un poquito. Y nos falta la distribución conjunta. Bueno, sin seleccionar nada. A ver, tenemos que elegir siempre cuando queremos representar la distribución conjunta, cuál va a ser la variable principal, o sea, cuál va a ir representada en el eje X. Vamos a elegir los años en este caso. O sea, y como los años es una variable continua, lo más apropiado es elegir un gráfico de fajas o de áreas. Entonces, nosotros vamos a tener 5 fajas, una por cada rango salarial. 5 fajas. Bueno, vamos al menú insertar, elegimos aquí, área le llama Excel. Áreas o fajas es lo mismo. ¿Qué opción vamos a elegir? La segunda, áreas apiladas. No elijamos la primera, porque si no, las 5 fajas se van a construir una detrás de la otra, y si la segunda tiene menos valores, se va a ocultar o no va a aparecer porque la tapa la primera. Entonces queremos hacer una arriba de la otra, como acumular, apilar. Bueno, elegimos gráfico de fajas. No importa si les aparece predeterminado un gráfico, van a seleccionar datos, eliminamos todo, quita, no hay ningún problema. Agrega. A ver, aquí si trabajamos con nombre de la serie, ¿cuántas series vamos a tener? Vamos a tener, sí, fíjense ustedes, si son 4 años, nosotros tenemos que tener, o sea, 4 años va a ser en el eje horizontal, y en el cuerpo de la tabla, o sea, en la referencia van a estar los ingresos salariales. O sea, voy a tener 5 series, una por cada rango salarial. 5 series. Bueno. Nombre, elegimos de 20 a 30 mil. ¿Qué valores tiene? Estos 4 valores. Ahí se va formando, ¿ven? Acepto. Vamos a agregar. ¿Qué otra serie? La de 30 a 40 mil. ¿Qué valores tiene? De 20 a 9. Se va a ir poniendo arriba, ¿ven? Acepto. Agregamos otra. ¿Qué nombre tiene? De 40 a 50 mil pesos. ¿Qué valores tiene? 27 a 19. Ahí está, en verde. Acepto. ¿Qué otra serie? Agregamos. De 50 a 60 mil. ¿Qué valores tiene? De 38 a 31. Acepto. Y la última serie agregamos de 60 a 70 mil pesos. ¿Qué valores tiene? De 21 a 20. Acepto. Etiqueta del eje horizontal. Aquí van los años. 4 años que me aparecen aquí, ven, en el eje horizontal. Acepto, acepto. Bueno. Elegimos un diseño apropiado, ya saben, con los títulos sería este. Eliminamos estas líneas. Eje horizontal, ponemos los años. El eje vertical no es la otra variable, sino la frecuencia, o sea, cantidad de empleados. ¿Y qué título pondremos aquí? Y bueno, a ver, ¿qué se nos puede ocurrir? ¿Qué muestra este gráfico? Es como la evolución interanual, ¿que no? De los empleados según rango salarial percibido. Entonces,
Ahí está. Corremos ahí un poquitito, disminuimos el tamaño de las letras. Evolución interanual de empleados contratados según rango salarial percibido. Bueno, obviamente, cuanto más grande el gráfico, hay que pueden ver que eso también pueden cambiar el color, chicos. Por ejemplo, aquí hago botón derecho, dar formato, no sé. Vamos a elegir un color, no sé, el negro. O pueden hacer un degradé. Aquí en diseño pueden cambiar, ¿ven? Pueden ir cambiando, ¿ven? Es como un degradé, ¿ven? También se suele utilizar. En el azul oscuro vemos que cada vez hay menos empleados, cada vez se contratan menos empleados. O sea, los empleados más baratos, digamos, los que cobran menos, cada vez se contratan menos. O cada vez hay menos empleados contratados para ese rango salarial. Esto puede deberse a que se contrata menos efectivamente o que hay una cuestión inflacionaria. Cada vez se cobran salario más alto, entonces los que cobran salarios más bajos cada vez son menos empleados. O sea, la explicación pueden ser varias, habría que indagar en detalle, digamos. Y así, en la segunda serie, también se observa, si ustedes ven el alto, cada vez hay menos empleados contratados, que cobran entre 30 y 40 mil pesos, ¿ven? Aquí, entre 30 y 40 mil pesos, ¿ven? Ven que va de 20 a 17, va bajando, después sube un poquito. Los que cobran entre 40 y 50 mil, también baja, después sube, baja, después sube. Los que cobran entre 50 y 60 mil, como que se mantiene, después sube, ¿ves? Esta es mayor amplitud a esto, ¿ven? Ahí casi igual, 38, 37, sube a 44, baja a 31. Y en el último, los que más cobran, más o menos se mantiene parejo, ¿ven? 21, 28, 23, 20. Más o menos hay la misma cantidad de empleados por año, más o menos. Si ustedes ven la longitud total, la altura total, pueden apreciar de que, en definitiva, el número de empleados disminuye con el tiempo, con los años. Eso lo ven ahí, chicos, miren, en la distribución marginal por fila. Empezamos con 118 empleados contratados, que sería aquí, ¿ven? En 2015, bajamos a 115, se nota mayor la caída en el 2017, aquí sería 92 y aquí sería 80. Este es un gráfico de fajas o de áreas de valores originales, porque estamos hablando de cantidad de empleados. Y que también se lo puede transformar en valores porcentuales. Si vamos a diseño, cambiar tipo de gráfico, aquí elegimos esta opción, ¿ven? Área 100% apilada. Acepto. Fíjense que el eje vertical ya no es cantidad de empleados, sino se transforma en porcentaje. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa de que estos totales, ¿se acuerdan? La distribución marginal por fila me daba el total, entonces como tenía distintos totales, tenía distintas alturas. Aquí hago deshacer y lo veo, ¿eh? Ahí está, distintas alturas. ¿Por qué todo termina a la misma altura con el gráfico de fajas de valores porcentuales? Porque es como que se aplica una regla de tres simple, se dice, bueno, 118 es el 100%, ¿qué porcentaje le corresponde a cada valor? 115 es el 100%, ¿qué porcentaje le corresponde a cada valor? Y así sucesivamente. Entonces, 118 el 100%, 115 el 100%, 92 el 100%, 80 el 100%. Entonces, los totales por año, ¿no? Los totales por año, todo es 100% ahora, entonces se aplica una regla de tres simple para ver qué proporcionalidad le corresponde a cada una de estos 5 valores, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. O sea, 118 el 100%, 12 qué porcentaje, 20 qué porcentaje. O sea, se relativiza
esta es frecuencia en función de 118. Se relativiza los valores de 2016 en función de 115, se relativiza los valores de 2017 en función de 92 y se relativiza los valores de 2018 en función de 80. Esto sería como calcular la distribución condicional, digamos. Bien. Bueno, ahí tenemos entonces los tres gráficos, el histograma para la distribución marginal por columna, el gráfico lineal, donde representa la distribución marginal por fila, y el gráfico de áreas, que representa la distribución conjunta, cuya variable principal son los años. Bien. Con eso damos por culminado el tema en la explicación correspondiente. Gracias.